Si el 17 de septiembre de 2019, Enrique Krause, el gran intelectual de México, nótese mi sarcasmo, escribió enojado y con mucho veneno, escribió en Twitter: el futuro democrático de toda América depende en buena medida de la libertad de prensa. Por eso es grave el cierre del New York Times en español. Ojalá sus directivos reconsideren su decisión. Yo solamente me pregunto qué opinará Enrique Krause hoy que el Washington Post anuncia que el Post Opinión, en donde publicaba su hijo León Krause, su amigo Carlos Loret de Mola, también cierra sus puertas. Mi querido Jaime, pues este anuncio creo que nos da para hablar precisamente sin censura de estos medios de comunicación, como tú lo planteas, y hay que decirlo con todas sus letras: la decrepitud al poder en México. Washington Post pone fin a su sección de opinión en español. Venga, maestro, ¿cómo ves? Porque hay que opinar nosotros antes de que salgan esos mañana en el Universal, que por cierto, ahí también tienen columna León Krause y Carlos Loret de Mola, a decirse víctimas del tirano, a decirse víctimas de la censura desde los sótanos del poder en Palacio Nacional. Nótese mi sarcasmo, mi querido Jaime. Bueno, habría que recordar, para ofrecer un poquillo de contexto, cuál fue la historia del nacimiento de esa sección del Post-Es en español. Tú te recordarás que después de muchos años, Katharine Graham, la entonces dueña del Washington Post, esposa de Bill Graham, ¿sabes? Phil Graham fue el dueño original del Washington Post, pero Phil Graham, que era un periodista muy brillante, muy inteligente, pero tenía unos episodios depresivos de aquellos. Entonces Phil Graham se suicida. Y al suicidarse, Katharine Graham no tiene más remedio que hacerse con las riendas del periódico. Y Katharine Graham llega a convertirse en una de las mujeres más poderosas en términos políticos en Washington. Y bajo Katharine Graham se dio el descubrimiento, gran exclusiva periodística de los papeles del Watergate. Y bueno, hasta ese entonces el Washington Post se había cubierto de gloria, pero el Washington Post también empezó a sufrir pues estos cambios tan brutales de la industria periodística, y entonces llegó un señor que se llama Jeff Bezos, el dueño de Amazon y uno de los multimillonarios más ricachones en Estados Unidos, y le ofreció una buena cantidad, una generosa cantidad a Katharine Graham, que ya estaba mayor. Dijo: no, pues yo ya me retiro, cedo los instrumentos a Jeff Bezos para que sea el nuevo dueño. Y Jeff Bezos tiene en ese momento como director a un periodista realmente excepcional que se llama Martín Barón. Martín Barón fue el director de el Boston Globe, que sacó, ¿te acuerdas aquel escándalo de los sacerdotes pederastas, que fue una exclusiva y que dio paso a una gran película precisamente sobre ese tema? El director en ese entonces ya era Martín Barón, un hombre que hablaba muy bien español. Martín Barón hablaba muy bien español, fue corresponsal en América Latina. Y entonces cuando llega Bezos, le dice Bezos a Martín Barón: oye, ¿por qué no hacemos del Washington Post un periódico global, así a gran escala, para que se lea en todo el mundo? Y entonces en esa época surge esta idea de crear un podcast en español, que todavía sigue ahí con mucho éxito, pero también surge esta iniciativa para crear la sección del Post en español. Y claro, esta encomienda recae sobre los hombros, porque claro, la influencia de la familia Krause contaba mucho. Entonces, entre Leoncito Krause y Eli García, se llama, creo, y hay ahorita otro personaje que se me escapa del nombre. Bueno, ahorita me acuerdo. El caso es que ellos idean esta
sección del Post en español, que es una sección que no queda bajo el paraguas del Consejo Editorial, porque dice el Consejo Editorial, no, pues, ¿para qué para qué me meto en ese tema del Post en español si ni sabemos hablar español, que lo dirija alguien que sepa, pero no va a formar parte del Washington Post impreso? Entonces arranca el Washington Post versión online siempre, y entre Leoncito Krauss y toda esta gente empiezan a cranearle y se les ocurre fichar a Carlos Loret de Mola, que recién le habían dado la patada de Televisa. Y entonces, ¿te acuerdas que andaba con la cobija arrastrando Carlos Loret de Mola? Y claro, con esta noticia de su fichaje por parte del Washington Post, y no era el Washington Post, era un departamento que apenas nacía, que ni siquiera formaba parte del consejo editorial en inglés del Washington Post. Entonces surge como una aventura, ¿me entiendes? Y en muchos sentidos se convierten en una ínsula barataria. Ellos se lo hacen y se lo comen. Ellos empiezan a decidir a quién fichar, a quién no fichar. Esa decisión depende de Leoncito Krauss y sus amigos, y empiezan a fichar a plumas. Y entonces empieza a haber comentarios. A mí me hablaron algunos amigos del Washington Post, y yo les digo, yo no sé quién les recomendó a Carlos Loret de Mola, pero es el antiperiodista. Este tipo es el rey de los montajes en México, tiene vínculos con algunos de los hombres más indignos, como el caso de Genaro García Luna y todo este rollo. Y me escuchaban y se quedaban así como diciendo, ¿será cierto o no será cierto? Y yo creo que el tiempo ha ido desvelando, porque el propio Carlos Loret de Mola se puso él solo los reflectores, y mucha gente empezó a conocer y saber quién era Carlos Loret de Mola y a quiénes estaban llevando. Entonces, Mael Vallejo, una vez al darse cuenta de que el fichaje de Loret de Mola le estaba causando problemas, lo que hizo fue invitar a otros columnistas, para de alguna manera poner manzanas buenas con manzanas podridas, y en este proceso tratar de lavarle la reputación a Carlitos Loret de Mola. Entonces, una vez que yo tuve un intercambio con Mael Vallejo por Twitter, le dije, oye, qué bueno tu fichaje, Loret. Dice, sí, pero hemos fichado a fulanita, menganito. Digo, sí, la estrategia de las manzanas podridas junto con las manzanas buenas. Bueno, esta estrategia, por lo visto, no funcionó. El Washington Post le dijo adiós a esta sección, y supongo que ha sido porque no ha tenido mucho éxito, ¿verdad? Pero también es significativo porque mira, si esta sección hubiera tenido éxito, si esta sección hubiera sido leída en todo el mundo, como era lo que esperaba Jeff Bezos, pues no lo hubieran desaparecido, ¿verdad? Entonces, yo creo que queda claro que a veces este tipo de aventuras, cuando cuentas con gente que no es consistente, que no es lo que te decían las personas como los Krauss, cuando dicen, oye, no, y no pegó, nunca terminó de despegar esa sección, a pesar de que invitaron a muchas plumas para ver si la levantaban, ¿no? Así es que quedó en eso, en un ensayo fallido, para ver de qué manera expandía el Washington Post sus horizontes hacia México y América Latina. Pero se ve que el gran pecado de apostar por los tuyos, por los que solamente tienen una visión, pues los fue encajonando, y ese ha sido quizá el gran problema. Fíjate, Jaime, para el tema final,